Colegio Santa María de la Capilla. Estos son mis compañeros: Antonio Cabello, Macarena Milano, don Rafael Castellano. Yo soy Trini, tengo 18 años. Dejé la escuela cuando tenía 10 años. Tenía que ocuparme de mis 7 hermanos. No sé leer ni escribir, pero sí me duelen las manos de lavar la ropa. El año que viene me han ofrecido irme a servir a una casa en Francia. Tengo que abandonar el país y dejar al amor de mi vida. Por mi familia depende de mi ingreso. Mi padre murió defendiendo la democracia. Por cierto, hoy es 20 de febrero de 1951. Ahora vamos a empezar de nuevo. Soy Trini, tengo 18 años. Soy la mayor de 2 hermanas. Estoy acabando segundo de bachillerato. El año que viene me han concedido una beca para irme a estudiar a una de las mejores universidades de este país, a 300 kilómetros de distancia. En mayo votaré en las primeras elecciones democráticas, junto a mis padres, lo cual me alegra mucho al verme partícipe de este sistema. Puedo expresar mis ideas libremente y junto a mi novio participamos en la edición de una página de internet. Por cierto, hoy es 20 de febrero de 2011. Las dos historias son reales. La primera es Trini Medina, mi abuela. La segunda soy yo, Trini Montero. Estas son algunas de las diferencias entre un país subdesarrollado, como es la España de la posguerra, y uno de los países y la España actual, un país desarrollado. ¿Qué es lo que ha ocurrido durante estos 60 años en España? La respuesta es muy fácil: globalización. Vamos a empezar ahora diciendo qué es la globalización. La globalización es el proceso de formación de una sociedad a escala mundial, caracterizada por unos rasgos económicos, sociales y culturales comunes. Hasta 1953, España era una autarquía. En ese año firma el convenio de cooperación con Estados Unidos y se abre al resto del mundo. Como la globalización ha favorecido a España, nosotros consideramos que la globalización sí favorece a los países subdesarrollados. ¿Y por qué? 1. Porque mejora la economía de los países más pobres, así como el acceso a la sanidad. En España, como ustedes habrán visto, la economía ha crecido y el sistema sanitario también ha mejorado. 2. Porque se produce una apertura a los mercados. España, después de 1953, ha ingresado en organizaciones como la FAO, la UNESCO, la Unión Europea y la ONU, porque hay una tendencia mundial a la democracia. El paso de la dictadura a democracia en nuestro país es un ejemplo para cualquier país del mundo. 4. Porque ha favorecido la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Hoy podemos estudiar en nuestro país y si nos vamos fuera es porque queremos. Así pues, por estos 4 motivos que ya hemos dicho, porque mejora la economía, porque abre los mercados y porque hay una tendencia mundial a la democracia y porque favorece la investigación científica y el desarrollo, nosotros consideramos que la globalización sí favorece a los países subdesarrollados. Pido a los presentes que se imaginen un gran casino. ¿Sí? ¿Han escuchado bien? Un gran casino. En él, cada jugador representa a cada uno de los países que participan de la globalización. Estos ludópatas de los recursos juegan a una mano con el reparto de la riqueza y con las vidas de miles de personas en todo el globo. Nos acercamos a la ruleta. Silencio. Se está parando la bola. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Ha ganado la banca. Pero si nos fijamos bien, la ruleta está inclinada. Buenos días.
Yo me llamo Victoria y estos son mis compañeros, Juan Diego, Fernando, Macarena y mi capitán Mariló. Buenos días también a los miembros del Instituto del Colegio Santa María de la Capilla. Y hoy estamos aquí para defender que la globalización no favorece a los países subdesarrollados. Os voy a contar una pequeña historia de un hombre llamado John Perkins. Este hombre era un sicario de una multinacional que se llamaba Person Man Inc. Él cuenta en su historia, en Confesiones de un comisario, que este es el siguiente planteamiento de la globalización. Primero, eligen a un país que tenga recursos. Después, le conceden una gran deuda por parte del Banco Mundial o de algunos de sus hermanos, y después estos recursos que les dan van directamente para sus propias instituciones, no revierten para nada en el país ni en sus habitantes. Luego, le ofrecen refinanciarse la deuda, porque no han podido pagarla del todo. Entonces, también se incluyen cada vez más y más intereses. Por tanto, las multinacionales le dicen, vale, usted no puede pagar la deuda, entonces, venga el petróleo más barato, o apoyame con su ejército en la causa que estamos defendiendo en otro país, o vótenme en la próxima resolución de la ONU. Por ello, nosotros defendemos tres argumentos. El primero, que según el reparto de la riqueza no está siendo equitativo, como muestra un informe de la FAO que dice que 1.200 personas, que el reparto de la riqueza no está siendo equitativo, como muestra un informe de Credit Suisse que dice que el 10% de la población maneja el 83% de los recursos. El segundo argumento es que tampoco se ha globalizado el hambre. Según un informe de la FAO, la agricultura podría alimentar a 12.000 millones de personas, que es el doble de la capacidad mundial. Por tanto, mientras que Estados Unidos se tiran 2,3 millones de toneladas de comida a la basura. El tercero de los argumentos es que no se ha superado la pobreza. 1.200 millones de personas viven con menos que $1 al día. Por tanto, por ello, nos reafirmamos en que la globalización no ha favorecido para nada a los países subdesarrollados. Y ahora le voy a leer una cita del segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams. Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es con la espada y otra es con la deuda. Por eso nos reafirmamos en nuestra argumentación. La globalización no favorece a los países subdesarrollados. Hola, buenos días a todos. Es un placer para nosotros, Santa María de la Capilla, estar junto a todos ustedes. Yo soy José Ignacio Martínez, representante de este colegio, y a continuación voy a llevar a cabo la primera refutación que defiende nuestra postura. Efectivamente, sí, la globalización favorece los intereses de los países subdesarrollados. Me gustaría poner un ejemplo bastante gráfico que hace referencia a su desarrollo económico. Mirad, nosotros somos de Jaén. No sé si conoceréis un pueblecito que se llama Canena. Por cierto, es precioso. Mi abuelo es de allí. Y bueno, podría seguir hablando ahora y ahora de él porque le tengo muchísimo cariño. Canena es uno de los principales productores de aceite a nivel mundial. Tiene exportaciones por todo el mundo. Y en internet se puede ver este producto. Llega a China, a Francia, a Inglaterra, a numerosos países. Jaén ha evolucionado económicamente muchísimo desde la globalización. Mi abuelo lleva 30 años trabajando en el sector olivarero, trabajando de sol a sol, día a día, y la globalización le ha ayudado a mejorar la economía, no solo a él, sino a todo Jaén, y especialmente a Canena, un pueblo que desafortunadamente no ha estado muy favorecido en este aspecto, en el aspecto económico. ¿Están comparando España, un país del primer mundo, con un país, por ejemplo, como Guinea o como Mozambique, donde la agricultura es desastrosa?
un momento, me gustaría, esto es una breve introducción a continuación, voy a enlazarla con otro argumento, pero me gustaría decir que Canina, el pueblo del que estoy hablando de mi abuelo, es una de las regiones menos favorecidas económicamente de Jaén. Y por eso, bueno, me parecía oportuno decirlo. A continuación, me gustaría hacer referencia a una ONG que se lleva a cabo, es dirigida por muchos de nuestros alumnos de nuestro colegio. Se llama SED, corresponden a las siglas de Solidaridad, Educación y Desarrollo. SED es una campaña que promueve derechos humanos, que favorece la integración de las personas en los distintos países del mundo y hace hincapié especialmente en aquellos menos desarrollados, como ocurre en África o especialmente en Sudamérica. Nosotros llevamos a cabo una serie de recogidas de fondos, así como diversas actividades que nos ayuden a concienciarnos más sobre esta situación. Sin embargo, nosotros pensamos que, a pesar de la desigual distribución de los recursos, es posible y la globalización permite no solamente a los países subdesarrollados hacerse con las materias primas, con la base, en definitiva, con el pez, con el alimento, sino que le da la caña de pescar, SED da la caña de pescar, da educación a esos países, promueve la creación de escuelas, de hospitales, de distintas instituciones que en definitiva ya no solo dan esos recursos, ese pez del que hablábamos, sino que enseñan a esos países a que sean independientes y que puedan desarrollarse, que puedan ser útiles, que puedan ser eficaces, más dignos en un futuro. ¿Podría darnos algún ejemplo de algún país que haya conseguido aumentar su producción, no solo de materias primas, sino de productos más avanzados gracias a esas que se mencionan? Sí, SED, por ejemplo, trabaja en México. Actualmente, vamos, esta semana incluso, hemos llevado a cabo un proceso en el que una ciudad de México se está viendo bastante subdesarrollada, se está viendo favorecida por este proceso. Finalmente, me gustaría concluir con un aspecto muy importante, como es la democracia. La globalización ha favorecido la democracia, la apertura al conocimiento, a que los países se liberen de esas barreras que le impiden ver la libertad, sus derechos, sus valores, en definitiva, sus virtudes. Gracias. Bien, me llamo Juan Diego y me dispongo a hacer la primera refutación de México. Uno de los hitos de la globalización es la caída del comunismo en Rusia. Cito a Alexander Solzhenitsyn en su obra El colapso de Rusia, una de las personas más críticas con el comunismo en su país. La deuda externa que pasó de 20.000 a 80.000 millones de dólares. Testimonio del interior del país en 1995, 4 años después de la caída. ¿Llegaremos a ver alguna vez, algún día, en el que la ciencia sea más estimada que el comercio? En la escuela hay niños que pierden el conocimiento a causa del hambre. Hay niños rehusados. Un anciano indicado. He ahorrado toda mi vida. Ahora el dinero ha dejado de tener valor. ¿Qué es lo que he hecho para que me roben? Bien, se ha hecho referencia por parte del grupo contrario al comercio. Quiero que se queden con una cifra. 2,84. Porque 2,84% es la capacidad de voto que la suma de los 24 países africanos tienen en el Banco Mundial, una institución desarrollada para favorecer sus intereses. Los 24 países en su conjunto. Frente a ello, Estados Unidos tiene el 15,96%, China tiene el 4,76%, Alemania el 4% y España incluso tiene el 2%. Se ha hecho referencia también al desarrollo tecnológico. Sí, por favor. ¿Puede afirmar entonces que la democracia, tras la caída del muro de Berlín, es un error? No, no es un error. Solzhenitsyn era una de las personas que más creía en la democracia y en la libertad. Pero hay formas y formas de desarrollar esa libertad. En cuanto a la democracia, creo que el único país enteramente democrático del mundo es Suiza. Ahora mismo, meter cada 4 años una papeleta en una caja no creo que te haga libre, no creo que sea democrático. El sistema político de Egipto
era una república constitucional, se supone que democrática. Desde su descolonización inglesa en 1951, dicha república liberal y democrática ha tenido 3 presidentes: Nasser, Sadat y Mubarak, y ya hemos visto los resultados, y se supone que era democrática. Bien, en cuanto al desarrollo tecnológico y cultural, he aquí el mapa de la analfabetización en el mundo. Los países desaparecidos son aquellos en los que la analfabetización es menor del 5%. En el resto, como pueden ustedes ver, las tonalidades mayores se corresponden con los mayores índices de analfabetización. Sí, por favor. Entonces, lo que yo haré en mayo, ¿qué vamos a hacer? No, lo que se hará en mayo será meter una papeleta en una caja y su partido político, el que usted ha votado, no alcanza la mayoría y no puede gobernar. Pregunto, ¿eso nos hace libres? Porque yo no lo creo así. En Suiza hay democracia directa. En Suiza se votan los presupuestos, se votan las medidas, no solo el Parlamento. ¿Cuántos de ustedes votaron un partido político y después el partido político desarrolló políticas que no iban con ustedes? Que ustedes no creían. ¿Cuántos de ustedes han leído siquiera los programas políticos, los partidos políticos a los que votan? Eso no es libertad. Por ello, por todo ello y mucho más, que seamos en los argumentos económicos, la sanidad se ha citado. 2.600 millones de personas en los países en desarrollo no presentan sistema de sanidad adecuado. 5.100 millones de personas, del total de 6.100 millones de personas en el mundo, viven con menos de $10 diarios. Por todo ello, y por mucho más que seguiremos desarrollando las siguientes refutaciones, quisiera dejar claro la postura de mi equipo. La globalización no solo no favorece a los países vías de desarrollo subdesarrollados, sino que también en ocasiones destruye las condiciones de vida de los desarrollados. Muchas gracias. Pediría al público de la sala que mientras estén interviniendo los compañeros estuvieran en silencio. Muchas gracias, ante más por la conversación. Hola, buenos días. Yo soy Macarena Miranda, como han presentado mi equipo, y vengo a decirles que nosotros sí pensamos que la globalización favorece a los países subdesarrollados. El equipo contrario nombró que el reparto no es equitativo, el de la riqueza, que no es equitativo. Señores, ¿no es equitativo? Pues perdonen, pero hay regiones subdesarrolladas. Perdona, el primer minuto, espera un momento. Hay regiones subdesarrolladas que han aumentado cifras como el Producto Interior Bruto. ¿Quieren datos? ¿Quieren gráficas? Aquí las tienen, desde 1970 hasta la actualidad. Han nombrado que no se globaliza el hambre. Pues perdonen, pero sí se globaliza. Se globaliza, y no solo el hambre, sino que organizaciones como UNICEF mejoran también la inmunización de muchas enfermedades, evitando muertes, porque el hambre también produce muertes. ¿Algún dato? Pues por ejemplo, la inmunización ha pasado de un 20% en los años 1970 a un 74% en la actualidad. Dime. ¿No cree usted que el hecho de que en Estados Unidos, la primera potencia económica mundial, el simple hecho de que el índice de Gini haya pasado de 0,36 a 0,46 en 40 años implica una desigual distribución de las rentas causada en parte por la globalización sin ningún tipo de tú? Mire, vamos mejor a fijarnos en países subdesarrollados que están creciendo, porque en verdad la globalización favorece a desarrollados y a subdesarrollados, y todos los países crecen. ¿No cree usted que es un poco contradictorio desarrollar que la globalización favorece la igual distribución de la renta de los países subdesarrollados cuando ni siquiera la favorece los países ya desarrollados y ya con un sistema económico consolidado? La globalización no favorece a los países desarrollados, y entonces el ejemplo de la introducción sobre España, de cómo ha evolucionado, no es favorecedora. Se ha dicho también que no se supera la pobreza. Efectivamente, la pobreza no se supera, la pobreza se mejora, y los datos mejoran, y la pobreza reduce. Por último, también se ha dicho que no se le da importancia, o sea, la ciencia es menos estimada que el comercio, en absoluto, ya que hay científicos que van de unos países a otros
y desarrollan proyectos que ayudan a nivel mundial, a todo el mundo. Algunas cifras: científicos españoles que patentan en Estados Unidos un sistema genético que mejora el diagnóstico del cáncer. Datos. Y por último, un ejemplo gráfico. Una empresa como Starbucks, en la que el primer día que vinimos nos tomamos un café allí. Y le haré un ejemplo más gráfico. Gira, como la ruleta. Y gira. ¡Oh! Cuidado del medio ambiente. Y vuelve a girar. ¡Oh! Nuestro compromiso con la comunidad. Y vuelve a girar una vez más. ¡Oh! Cultivo y compra ética de café. Señores, que luego no se diga que las empresas multinacionales no favorecen el desarrollo de los países subdesarrollados, porque sí que los favorecen. Empresas como esta que ayudan a que esos países puedan salir de la pobreza en la que se encuentran, a que en algún momento puedan superar sus límites, sus barreras y convertirse así en naciones mucho más desarrolladas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Yo, formando parte de mi equipo, voy a proceder a realizar la contraargumentación a los datos que el grupo del Colegio Santa María de la Capilla nos ha proporcionado. Primero, se han centrado en el detalle de un pueblo de una región subdesarrollada, cierto que Jaén es una de las regiones más deprimidas de España, pero no deja por ello de vivir en un estado del primer mundo y, aun estando en una región deprimida, goza de unos derechos sociales, económicos y una seguridad de un Estado de Derecho que ya desearía tener un habitante no ya solo del África subsahariana, sino del Magreb, a menos de 1000 kilómetros de aquí. También podríamos hablar del argumento sobre lo que su fundación, Loable Tarea, la que realiza, está proporcionando ayuda en México, un país que, llamarlo subdesarrollado, no sería la mejor palabra por decir así. Siendo México no quizás una de las mayores potencias mundiales, pero sí entre las 20 mayores. Por lo tanto, considerarlo un país subdesarrollado me parece no un detalle muy reciente. También podríamos seguir con el argumento que mi compañera Victoria remarcó en la introducción proporcionado por Ken Swiss. El 1% de la población mundial acumula el 43% de la riqueza. Una casta de multimillonarios que han existido desde los inicios de la humanidad. Algo totalmente invariable. Y es algo que la globalización no ha sido capaz de impedir, sino solo de extender. También podríamos seguir con el argumento de que fuera de España, por ejemplo, hay 2.600 millones de personas sin acceso a servicios sanitarios, según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2010. De esas 2.600 millones de personas que no tienen acceso a servicios sanitarios, 10.000 personas mueren cada día. Para seguir, por favor. ¿Tendría alguna evidencia que demuestre que India, China, Vietnam o algún país emergente no han mejorado económicamente? Le agradezco su pregunta. Es cierto que hay países emergentes. Es un proceso histórico y nuevos países como el capitalismo engloba en su proceso de construcción, de destrucción y autodestrucción que nuevos actores se unan al mercado. Es cierto que esos países se están desarrollando, pero también cabe remarcar que, por ejemplo, China, un país puesto siempre como ejemplo de país en vías de desarrollo y que es la segunda potencia ya del mundo, si dividimos su multimillonario PIB entre su
muy numerosa población, nos quedaría una cifra cuanto menos, no ridícula, pero no merecería pena nombrarla, si estuviera en favor. También podríamos decir, un poco hablando de Solzhenitsyn, este hombre no estaba en contra, perdón, este intelectual, no estaba en contra de la democracia. Este intelectual estuvo en el archipiélago Gulag, que dio nombre a uno de sus libros. ¿Por qué? Por defender la democracia en un país comunista, como Vietnam, por cierto, que a lo mejor quizás se está desarrollando, un hecho que no es nuevo, eso es un dato. Pero, ¿a costa de qué? ¿De la libertad de sus ciudadanos? ¿De una desigualdad a raíz de la distribución de riqueza? Sinceramente, no creo que la globalización esté favoreciendo a los países desarrollados. ¿Se están uniendo nuevos actores al mundo capitalista? Sí, cierto, pero ¿a costa de cuántos millones de personas? Eso no sabemos. Bueno, tal vez sí, porque quizás no podríamos comunicarnos con países como Papúa Nueva Guinea, algo que mi compañera ha mencionado, por culpa de las lenguas. ¿Son subdesarrollados? Sí, pero pronto hablarán la misma lengua que nosotros. ¿Por qué? Gracias a la americanización de su cultura. Con esto les agradezco la atención que me han mostrado y solo quiero decirles que la globalización no ha favorecido ni favorecerá a los países desarrollados. Que tiene un aviso por haberse excedido en más de 2 segundos en reproducción, no implica absolutamente nada de debate. Decía Kofi Annan, para que la globalización sea positiva, ha de serlo para pobres y ricos por igual. Tiene que aportar el mismo grado de derechos que de riquezas. Tiene que suministrar el mismo grado de justicia y de equidad social que de prosperidad económica y de buenas comunicaciones. Llegados al final de esta segunda semifinal, es hora de recoger las ideas que ambos equipos hemos expuesto a lo largo de este fructífero debate. Queridos miembros del jurado, representantes de Santa María de la Capilla, estimado público y compañero, procedamos a ello. Nuestros compañeros han tratado de sostener mediante una serie de ideas el tema en apoyo a la globalización. Nosotros hemos refutado estas ideas con sólidos argumentos. Un argumento social, otro cultural y otro económico. En primer lugar, el testimonio del sicario económico John Perkins ha quedado sin refutación, algo que nos sorprende, ya que es uno de los testimonios más fuertes que nos apoyan en este debate, que nos certifica que la globalización no favorece a los países subdesarrollados. A continuación, en el argumento social, tampoco encontró refutación en nuestro contrincante, ya que según Credit Suisse, el 10% más rico posee un 83% de la riqueza global. Además, por si esto no fuera suficiente, mi compañero Fernando añadió a la exposición de mi compañera Victoria que de estos, solo el 1% acumula el 43% de esta riqueza. En el ámbito cultural, Fernando ha demostrado que vuestro ejemplo sobre Jaén, aunque es muy explicativo, no es el mejor ejemplo para este debate, ya que estamos hablando de países subdesarrollados. Jaén, aunque pueda tener ciertos problemas, como muchas de las regiones que en España, eso sería parte de otro debate. Hablamos de países subdesarrollados. En adición, ante la pregunta de nuestra compañera sobre la caída del muro de Berlín, Juan Diego ha demostrado que estamos en apoyo de una democracia justa y que ésta se implante en los países subdesarrollados. Hemos demostrado que la globalización no solo no favorece a los países subdesarrollados, sino que tampoco a los países desarrollados. Por último, me gustaría mostrarles un póster que nos apoya en este debate. Y para finalizar, su mañana es hoy.
Hablamos de hoy, de si la globalización favorece hoy a los países subdesarrollados. La respuesta es no. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que la globalización no ha demostrado hasta ahora que estos países, que estos niños, que estos padres se levanten y puedan dar de comer a sus hijos. Cuando se levantan, piensan en esto. Muchísimas gracias por su atención, por la oportunidad que nos brindan en este debate y muchísimas gracias. Un cordial saludo al público, jurado y compañeros. Señores, la globalización no cambia la historia, pero sí el futuro. A lo largo de todo el debate, nuestros compañeros nos han aportado 4 grandes argumentos. Mejora la economía de los países más pobres y hemos aportado datos como el de UNICEF, que nos hablan sobre que han pasado del 20% hasta el 75% en la inmunización a la raíz del tema sanitario. Bien, en apertura de mercados exteriores, hemos explicado el ejemplo de Canena, que es un ejemplo que se ha dado en el pasado y que nos ha llevado a ese futuro. Y por tanto, recalcamos, como hemos hecho a lo largo de todo el debate, muy bien mi compañero, este punto. También favorece la democratización. Ejemplos tan claros como hemos visto actualmente en Egipto. Señores, el conocimiento ha dado lugar a la democracia en muchos lugares y nosotros a lo largo de todo el debate hemos aportado datos sobre ello. Además, ha favorecido la investigación y el desarrollo tecnológico. Bien, como nos ha comentado mi compañera Macarena, personas que se van a estudiar a otros lugares y que vuelven y dejan ahí ese pozo que ellos han cimentado, es decir, que han cultivado en otros países y que ahora se lo llevan aquí y que da desarrollo. Y así lo hemos contrastado. En cuanto a las posturas que han defendido muy bien nuestros compañeros, nos han dicho que el reparto de la riqueza no es equitativo. Nosotros hemos aportado datos sobre el Producto Interior Bruto y cómo se ha incrementado a partir de 1970. También nos ha hablado sobre el comercio y nosotros hemos dado un ejemplo muy gráfico, Starbucks, ejemplo de multinacionales que invierten en eso, que invierten en desarrollo en otros países, tal y como hemos podido ver con las refutaciones de mis compañeros. Y en cuanto a la pobreza en sí, que nos comentaba que no se había superado, hemos dejado claro que se han dado mejoras en este tema y por tanto lo hemos recalcado a lo largo de todo el debate. Señoras y señores, acabamos con la definición del primer momento. Proceso de formación de una sociedad a escala mundial con una serie de rasgos económicos, sociales, intelectuales o culturales comunes. Por lo tanto, hemos dado educación, por lo tanto, hemos dado democracia y nosotros, en base a mejorar la economía de los países, a abrir el mercado al exterior, favorece la democracia y favorece la investigación y el desarrollo. Por tanto, en cuanto a esos 4 argumentos, creemos que nos encontramos a favor de si favorece la globalización a los países subdesarrollados. Muchas gracias. Enhorabuena a los dos equipos por este interesante debate que nos ha habitado. Como seguro los jueces siempre un ratito de liberación. Creo que pasamos a la sala donde tenéis ustedes puestas vuestras maletas. Cuando tengamos los resultados de las 2 semifinales, lo comentamos y comenzamos la gran final, ¿no? Pues, a la espera está. Muchas gracias.